Bueno, a continuación tiene la palabra la abogada Carola Enríquez. Ella es directiva nacional de Azonal Judicial SI, Sindicato de Industria. Bueno, buenas tardes. Lo primero, en nombre de la organización, es darle las gracias al senador Robledo y a todo su equipo de trabajo por la invitación a este foro. Yo he querido aprovechar esta oportunidad para advertir y enfatizar sobre el problema, el preocupante problema laboral de la juventud en Colombia. Y he decidido profundizar en este tema porque definitivamente cuando uno se pone a revisar las cifras del DANE, se da cuenta que las cifras que reflejan la situación laboral de la juventud en Colombia son aún más gravosas que las cifras que reflejan la situación laboral del conjunto de los trabajadores. Por solo mencionar un dato, la tasa de desempleo según el DANE en el 2014 del total de los trabajadores en Colombia, del total de la población de Colombia fue del 9.1%, mientras que la de los jóvenes fue del 15%. Yo he querido traer otras cifras para que en realidad tomen nota de lo grave que es la situación de la juventud trabajadora y para que se hagan una idea de cómo está el disque futuro del país. Solo 3 de cada 10 jóvenes que trabajan en Colombia tienen contrato laboral. El 77% del total de los empleos mal remunerados que hoy existen en Colombia están siendo ocupados por jóvenes. El 65.3% de la totalidad del empleo informal es ocupado por jóvenes. Es decir que 2 de cada 3 jóvenes que trabajan están en la informalidad, lo que significa bajos ingresos, inestabilidad laboral, dificultades para sindicalizarse y violación de garantías laborales. Y solo el 21% de los jóvenes pueden cotizar a salud. La brecha salarial entre los jóvenes y adultos es de 1.8 puntos porcentuales, es decir, un trabajador antiguo hoy recibe 1.8 veces más que lo que recibe un joven. Frente a esas aterradoras cifras, uno lo que le queda es preguntarse ¿por qué pasa esta situación? ¿Qué es lo que tienen los jóvenes que, digamos, nos hace estar en esta situación tan preocupante? Y pues bien, la respuesta es muy simple, y es que los jóvenes son más propensos a ser explotados por una simple razón, y es que nosotros no tenemos derechos adquiridos. O sea, nosotros simplemente tenemos unas meras expectativas de adquirir esos derechos que hoy tienen los trabajadores antiguos. Si ustedes se ponen a analizar cada uno de los sectores que representan, se dan cuenta que hoy los jóvenes colombianos están entrando con menos garantías laborales al mercado laboral en Colombia. Por ejemplo, en la ETB, hace 15 años no se contrata directamente a una persona, las nuevas plantas de personal, digamos que son tercerizadas. En el magisterio, el señor Gustavo Petro se inventó un nuevo estatuto docente para disminuir los gastos de la educación sobre la base de recortar derechos laborales a los nuevos maestros. En los hospitales, por ejemplo, la nueva práctica es que un trabajador antiguo se pensiona y no vuelven a nombrar a un trabajador nuevo, sino lo que hacen es contratar por órdenes de prestación de servicios. Y en la rama judicial, que es en donde yo trabajo, la mayoría de los jóvenes están por provisionalidad y no tienen el cargo en propiedad. En materia pensional, por ejemplo, mientras que algunos de nuestros padres se pudieron pensionar con solo reunir 20 años de prestación de servicios, hoy la gente se pensiona con 57 o 62 años y con 1.300 semanas. Y lo que es aún más gravoso es que el presidente Santos, siguiendo digamos que al pie de la letra las recomendaciones de la OCDE, pretende subir la edad de pensión y disminuir el monto pensional por debajo del mínimo. Y como si no fuera poco, esta organización también propone que los jóvenes colombianos devenguemos un salario inferior al salario mínimo. O sea, aquí lo que se viene es una situación de superexplotación de la juventud, de que en unos años tengamos a un país lleno de enfermos por las precarias condiciones laborales en que a nosotros nos va a tocar trabajar. Y lo más grave es que contamos con un gobierno que efectivamente es un enemigo de los trabajadores. Yo a veces me pregunto cómo es posible que Santos diga que el remedio para combatir el desempleo en Colombia sea la ley de primer empleo,
Cuando con la ley de primer empleo lo que empezó fue el desmonte de los parafiscales, cuando con la ley de primer empleo, bajo esa errada tesis que abaratar los costos laborales van a fomentar el empleo, pues quisieron crear empleos para los jóvenes. Y esa es otra de las similitudes del gobierno de Santos y Uribe. ¿O no fue Uribe quien convirtió la noche en día y no nos volvió a pagar las horas extras, también con el falso argumento de que abaratando los costos laborales íbamos a fomentar el empleo? Finalmente, como no me queda más tiempo, yo por último quiero hacer un llamado a todos los jóvenes estudiantes, a los trabajadores, incluso a los jóvenes niní, es decir, a los que ni estudian ni trabajan, pero también a todos ustedes los trabajadores pues que son antiguos, para que nos acompañen en esta lucha, para que nos movilicemos y para que logremos que este gobierno no nos siga arrebatando más derechos laborales a los jóvenes colombianos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a Carola Enríquez, directiva nacional de Asonal Judicial, Sindicato de Industria.